A continuación, el equipo 4 les estaremos hablando acerca de la enfermedad de Wilson. ¿Qué es la enfermedad de Wilson? La vamos a conocer como una degradación hepatolenticular que forma parte de un trastorno genético autosómico recesivo que afecta la capacidad del cuerpo para metabolizar lo que es el cobre de manera adecuada. Esto conduce a que se acumule excesivamente en varios órganos y tejidos, especialmente en el hígado, cerebro y córnea. Pero, ¿de qué manera trabaja o cómo sucede? Esto podría ser causado por diversas mutaciones en el gen ATP7B. Dicho gen se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 13. ¿Cómo es su producto genético? Bueno, tenemos que saber que este gen ATP7B sirve para la síntesis de una ATP-pasa transportadora de cobre y que ésta se suele expresar en lo que es el hígado y contiene alrededor de 6 dominios de unión a metales junto con 8 dominios de transmembrana. Esto permite que el ATP dependiente de cobre pueda transportarse en la membrana. ¿Qué sucede? Como esta enzima es esencial para la movilización de estos elementos, puede lograr eliminarse por la secreción biliar. Pero, ¿qué pasa con el cobre? El cobre se ubica dentro de los hepatocitos y este no se puede eliminar ni es incorporado a la ceruloplasmina si hay una afectación en la ATP7B. Esto ocasionaría que las concentraciones sean elevadas y se acumulen en los hepatocitos, y esto posteriormente se va a otros tejidos y órganos, especialmente como lo vimos en el cerebro. También pueden ocasionar lo que es una disfunción mitocondrial y apoptosis. Al hablar de la enfermedad de Wilson, sabemos que hay una formación de especies reactivas de oxígeno y que esta interacción directa del cobre en la síntesis lipídica provoca alteraciones del metabolismo energético celular y al mismo tiempo desregulan genes que se encuentran involucrados en la biosíntesis del colesterol. Bueno, ¿cómo trabaja el diagnóstico? La mayoría de los diagnósticos suelen ser a la edad de los 5 y 35 años, pero también puede ser a cualquier edad. Hay archivos que mencionan que hay pacientes que han sido diagnosticados entre los 9 meses hasta los 77 años. Y bueno, ¿cómo podemos realizar un diagnóstico? Haciendo análisis de sangre y de orina. Esto nos va a permitir evaluar la función hepática y verificar el nivel de proteína de ceruloplasmina que existe. Por otro lado, también tenemos la vigilancia del cobre en la sangre. También podríamos considerar un examen ocular para comprobar la presencia de anillos de Creutzfeldt-Fisher en los ojos. Hay otro tipo de pruebas diagnósticas que se pueden realizar, como lo es la muestra de tejido hepático. Este se basa en una biopsia para analizar y detectar cuánto exceso de cobre hay. Estas pruebas nos permitirán generar un factor de vigilancia. También están las pruebas genéticas para presenciar los cambios genéticos que son causados por la enfermedad. Tenemos aquí al fenotipo. Actualmente se han identificado alrededor de 700 mutaciones patogénicas o probablemente causadas por el gen ATP7B y 279 variantes asociadas a la pérdida de la enzima. ¿Qué sucede? Hay estudios que normalmente tienen una mala correlación entre el genotipo y fenotipo de la enfermedad y eso hace que se vea incompleta y muy variable, y pueden existir como que diferentes interacciones epigenéticas y factores metabólicos que contribuyen a la coexistencia de la variedad del fenotipo. Por eso es muy importante generar un diagnóstico correcto para evitar este tipo de percances. Bueno, algunas manifestaciones hepáticas que se pueden presentar es la hepatosplenomegalia asintomática, la esplenomegalia aislada, la elevación intermitente o persistente de las transaminasas, la ictericia, el hígado graso, la hepatitis aguda compensada o con cirrosis descompensada, hasta un fallo hepático agudo.
También pueden presentarse lo que son síntomas neurológicos más frecuentes como la disastría, los temblores posturales, la distonía, el parkinsonismo, la ataxia y la corea. Actualmente hay como una 2/3 partes de pacientes con enfermedad de Wilson que tienden a destacar síntomas psiquiátricos, que lo veremos más adelante, y que esto suele darse siempre durante el diagnóstico o después del mismo. Otras características o manifestaciones que presenta es la parte oftálmica, la presencia de anillos y crazyball fissure. Para el tratamiento, bien, algunos tratamientos hoy en día que se pueden llevar a cabo en Europa es el uso de la D-penicilamina o las sales de zinc como principales opciones terapéuticas. Tiene un agente quelante para la eliminación del el exceso de cobre corporal a través de la orina, mientras que las sales de zinc inhiben la absorción intestinal del cobre. Actualmente, la D-penicilamina tiene efectos adversos y esto implica que se tenga que hacer una revisión para evaluar las condiciones del paciente y buscar un buen tratamiento que se adecue a sus necesidades. Bueno, de acuerdo a su evolución clínica, podemos presenciar que lo que anteriormente habíamos mencionado, la presencia de los problemas psicológicos. Algunas personas con enfermedad de Wilson pueden experimentar lo que son cambios de humor, depresión o ansiedad. Esto puede recaer hasta un 20% de personas que lo padecen. También suelen tener comportamientos como que incongruentes o antisociales, generan irritabilidad y sus cambios de personalidad son constantes. Otros trastornos que podemos presenciar son los hematológicos. Ya vimos que el cobre permanece como acumulado dentro de nuestra sangre y puede alterar la función de las células sanguíneas. Esto es un problema que puede llevar a anemia u a otros problemas que pueden considerarse severos. Después de ello tenemos los problemas renales. La acumulación de cobre también afecta a lo que es la función renal en algunos casos. En cuanto a su evolución clínica, como todo pronóstico, es importante realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado que generalmente implique tanto medicamentos para eliminar lo que es el exceso de cobre que hay en el cuerpo y también medidas de control de los síntomas. También es importante buscar la manera en la que nuestros medicamentos se adapten a la persona para que la enfermedad tenga una mejor calidad de vida y que no pase a ser algo crónico y que no requiera un manejo prolongado del mismo. Aunque sí es muy importante considerar que siempre tiene que haber como una revisión continua a lo largo de la vida con las personas que tienen enfermedad de Wilson, porque estamos hablando de un problema hematológico que implica acumulación de cobre en la sangre. Para el consejo genético tenemos que evaluar el riesgo, saber si la persona puede desarrollar lo que es la enfermedad de Wilson. Esto lo hacemos con la recopilación de una historia clínica, saber si tiene síntomas o los resultados de las pruebas genéticas. Esto especialmente porque estamos hablando de una patología hematológica que involucra el acumulamiento de cobre en sangre. Y las pruebas genéticas que podemos realizar es la detección del gen ATP7B, que es responsable de la enfermedad, ya vimos, de Wilson, y esto nos permitirá asesorar a las personas en crear una planificación familiar y que conozcan si son portadores asintomáticos y pueden tener descendientes que padezcan esta enfermedad. Aquí tenemos una de biografías. Muchísimas gracias.